Primera de Juan 2:29. Vamos a continuar con nuestra serie Cartas de un Padre. Es el tema número 17 de esta serie. El tema de esta mañana titula Nuestra condición. Ya hemos visto las exhortaciones a la iglesia. Pues bueno, ya teniendo el punto de la vida eterna, que es condicional. Las promesas de Dios son condicionales. Como dice la Biblia, y esta es la promesa que tenemos de Él, la vida eterna, la permanecer. O sea, seguridad de salvación de parte de Dios está. O sea, el punto aquí no es con qué pierdo la salvación. Ese no es el punto. ¿Ok? O sea, no estoy diciendo nada de eso. Pero si no permaneces en la palabra de Dios, puedes abandonar esa salvación. Puedes decir, no, ya no. Entonces, a partir del versículo 29, primera de Juan 2:29, vamos a ver a gente, cómo se comporta la gente que sí tiene la salvación. ¿Okay? O sea, vamos a ver cómo se comporta esa gente. Porque mucha gente puede decir que es salva, pero, como te digo, la vida eterna es condicional. El que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Permanecer es obedecer, tiene que ver con santidad, tiene que ver con el carácter. ¿Okay? No estamos hablando de obras, o sea, no estamos hablando aquí de que hay que hacer obras para salvarnos. Obviamente que no. La Biblia dice que la salvación es por fe. Pero obviamente un árbol, ¿por qué se le conoce? Por sus frutos. ¿Okay? Entonces, un cristiano, ¿cómo se evidencia que es cristiano? Por sus frutos. ¿Okay? No es para que se salve, es porque ya la tiene. ¿Okay? Entonces ahí, primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea, no está hablando de cómo nacer, está hablando que ya es. ¿Ok? Y luego sigue diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, sigue diciendo y puntualiza Juan, pero es para Cristo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Este es tiempo presente. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Cuando se manifieste, viene otro punto. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bien. Santiago escribió esto respecto a la vida cristiana activa. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. O sea, los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno y yo te mostraré que soy fiel a Dios, el bien que hago. ¿Tú crees que Dios existe? Muy bien, pero hasta los demonios creen y tiemblan de miedo. No seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. ¿No te das cuenta? O sea,
¿Confías en Dios? ¿Dices que tienes la salvación? Está bien, dilo. Pero lo que va a demostrar que de verdad estás allí es lo que haces. Entonces esto es muy claro. O sea, de nada sirve decir que yo sí tengo la salvación, que yo permanezco, si tu condición actual es la que Dios no quiere que tengas. Te estás engañando. O sea, será aquel, y bueno, te lo voy a poner así bien claro, aquel que lleva una doble vida, aquí una y allá otra, ¿piensas que si se muere esa persona se va a ir al cielo? Cuando la salvación es condicional, no. Ojo, no estoy hablando de un pecado, estoy hablando de ser en el pecado. Una persona que se dice cristiana y que permanece en un pecado y se muere, no se va al cielo, se va al infierno. Porque Dios nos ha llamado a santificación. El problema no es aquí que peques, que pecas, que sí. Pero si tú decides, fíjate cómo lo digo, si tú decides permanecer allí y tu vida y que yo hago lo que quiero, te mueres, te vas al infierno, aunque tú digas que asistes a casa de oración. Eso es hermano, por eso te digo, la salvación no es un juego. Si eres, permaneces y te purificas. Si no, ¿de qué te servirá decir que tú eres fiel a Dios si no haces lo bueno? ¿De qué te servirá? Mira, Juan nos va a hacer ver que tal vez eso de ser y eso de ser como Él y andar como Él anduvo tiene mucho que ver con nuestra vida cristiana. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Fíjate, y esto es interesante. ¿Por qué lo pone primero tú? Porque permanecer tiene que ver con la voluntad. Permanecer tiene que ver con la voluntad. Entonces, cuando alguien decide ya abandonar por completo el cristianismo, habiendo estado allí, tratar, lo hace voluntariamente. No es de que, ay, me engañaron y pues por eso. No. Es algo consciente, algo que él hace. Entonces, fíjate, primero dice, permanecer en mí y yo en vosotros. O sea, de Cristo es la seguridad es completa. O sea, la salvación, o sea, si tú crees, tienes vida eterna y esa es la seguridad. Pero obviamente hay otras partes de la salvación. Y pone el ejemplo de Cristo. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Ahí, o sea, habiendo puesto el ejemplo, ahora lo aplica a sí mismo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, el nota lo pone, el que permanece en mí, o sea, es voluntad mía, y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, fíjate, el fruto, las obras de la salvación, es consecuencia de permanecer. O sea, si permaneciendo en Cristo, sí o sí vas a dar el fruto de salvación. O sea, de que estás en la salvación, lo vas a dar porque permaneces. Pero si no, pues ahí dice, y el que en mí no permanece será echado fuera. ¿Por qué? Condición. Y esta es la promesa, la vida eterna. Aquel que no permanece, ¿qué? Será echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen. En la antigüedad, cuando podaban la vid, la podaban. O sea, por eso cuando dice, mi padre es el labrador, y dice, y todo pámpano que lleva fruto lo limpiará, habla de que en esos tiempos, el primer año de la vida de la vid, la podaban, nada más dejaban el puro tronquito. Y eso lo hacían para que la vid agarrara fuerza
y al segundo año diera fruto mayor. Habla de la poda. Pero también hay otra poda que es quitar ramas secas. A esa poda ahí se refiere. Se refiere a gente que está pero no está unida a la vida. Se puede haber gente que dice que es, pero no es. ¿Cómo se ve? Por los frutos. Y aquella persona que no permanece, entonces será echada afuera, se secará y será echada en el fuego. Y arde. Pues cuando nuestra conexión con la vida y justicia hace que su jugo vital corra por nosotros, eso va a dar fruto. Entonces, vamos a estudiar. Dice ahí versículo 29, la primera evidencia de que alguien tiene la salvación, practica la verdad. Esa es la primera evidencia. O sea, alguien que de verdad es salvo, anda en obediencia a la palabra. ¿Ok? Por eso dice, si sabéis que, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de él. Hacer justicia, no confundamos con moralidad. Hay gente que es muy moral. Que no, pues yo no le hago mal a nadie, ¿no? ¿Has visto esas gentes que dicen, no, yo no le hago mal a nadie, yo nunca he matado a nadie, yo trabajo, yo respeto, esas cosas? Eso se llama moralidad. Tienen moral, pero no hacen lo que Dios dice que hagan. Vamos a ver a qué se refiere esta parte. Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero también Jesús dijo esto. Vamos a ver Mateo 5:13. Entonces, ¿qué significará hacer justicia? Obviamente no se refiere a que seamos jueces. No se refiere a eso. O sea, de que, pues yo voy a hacer, todo aquel que hace justicia, entonces yo voy a hacer justicia a todos. No se refiere a eso. Te voy a decir a qué se refiere. 5:13 de Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué es nada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué significa? Cuando la sal pierde su propósito, que es dar sabor, ¿a qué se refiere cuando la sal se desvaneciere? A que te amoldes al mundo. Eso significa, ¿has leído Mateo 24? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí se enfriará significa ponerte al ambiente del mundo. O sea, si tú tienes un vaso con agua caliente y lo dejas afuera, ¿qué va a pasar? Se va a poner al ambiente que esté, que se va a poner a la temperatura. A eso se refiere. Y hoy estamos viviendo esos tiempos en que el cristiano, o los que dicen cristiano, les es más fácil como el mundo que comportarse como cristiano. Entonces, si tú como sal te amoldas al mundo, ¿para qué sirves? Para nada. No sirves para nada. ¿Estás haciendo la justicia de Dios? O sea, hacer la justicia de Dios es que vivas como Dios quiere que vivas. Si te amoldo, ¿vivirás así? No sirves para nada. Y entonces no haces la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es hacer su voluntad. O sea, ¿te das cuenta a qué se refiere? O sea, se refiere a que uno que de verdad está en la salvación, la primera evidencia que se va a ver, empieza a apartar de esas cosas que antes le fascinaban. Se ve, o sea, y no es necesario que el pastor te diga, deja eso, deja lo otro. No. Hay algo dentro de ti como hijo de Dios que ya sabes que no le agrada eso a Dios. Y no es la moralidad. ¿Ok? O sea, la moralidad es una... pero es algo más allá. Entonces, fíjate, sigue diciendo, Jesús pone otro ejemplo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están. Así alumbre
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras, otra vez, ¿qué dice ahí? Buenas obras. ¿Qué es hacer justicia? Buenas obras. O sea, aquí luz no se refiere a que vean mi luz, yo alumbro aquí, donde yo me pare, no se refiere a eso. Se refiere a lo que haces. Y obviamente, ¿dónde se pone un candelero? En un lugar oscuro. ¿Dónde es el lugar oscuro? Tu trabajo, tu escuela, tu familia. No, pues aquí eres antorcha. No, sí, aquí todos bañados y peinados, pues sí. Pero donde estás, donde te desenvuelves, ahí es donde tienes que ser luz. Si te amoldas al mundo, será. Porque eso pasa. Aquí puedes utilizar lenguaje cristiano. Y Dios te bendiga y amén. Pero vas allá a tu escuela y hablas como ellos. Albureas como ellos. Piensas como ellos. Haces las cosas descompuestas. ¿Qué luz eres? ¿De qué te sirve decir que eres fiel a Dios si tus obras lo niegan? ¿De qué te sirve? ¿Podrá esa fe o ese hombre salvo? Ya te contestas tú. Entonces sigue diciendo Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el sierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Quiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra, otra vez, ahí que dice, justicia, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí vamos a entrar en otro punto. Una de las cosas de hacer justicia es no te amoldes al mundo. Sé luz, sé sal. O sea, ellos actúan así, tú no. Tú debes ser diferente. Ese es un cristiano. ¿Qué? Pero viene otra parte, que es en donde la iglesia ha caído mucho con lo de la salvación. Y estamos bajo la gracia. Y toman la gracia como libertinaje. Un cristiano no puede vivir así. ¿Qué dijo Cristo? Yo no he venido a abrogar. Él no vino a abrogar la ley. O sea, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, está vigente. Y hoy muchos dicen, y entonces tú le dices, oye, eso que estás haciendo, Dios no le agrada. Ay, no seas legalista. No seas legalista. Porque tú quieres, o sea, le toman la santidad como legalismo. Ay, sí, tú muy recto. Pero la gracia, hermanos, te voy a decir esto, la gracia no es licencia para pecar, para hacer cosas descompuestas y toman como pretexto que Dios es amor. No. Alguien que es nacido de Dios, la evidencia es muy clara, anda en los mandamientos de Dios. O sea, una persona que dice el mandamiento número 9, dice, no adulterarás. Ok. Y él al ver eso, lo hace. El otro mandamiento dice, no dirás falso testimonio. Pero es que esas maritas, ahí está el problema. Muchos se justifican con eso. Oye, ¿por qué haces eso? ¿Por qué robas a la gente? La Biblia dice no robarás, eso es de la ley. ¿No te das cuenta? Entonces, ¿qué justicia haces? ¿Qué justicia haces? Jesús no vino a abrogar.
vine a cumplir. Y os digo que cualquiera que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. ¿Cuál era el problema de los escribas y fariseos? ¿Eran bien celosos o no? Incluso a Jesús lo condenaron porque sanaba en día de reposo. Eso no lo decía la ley. Sus costumbres decían que sanar en día de reposo era trabajar. Ellos lo decían, no Dios. Pero eran bien celosos. Bien celosos. ¿Cuál era el problema de los escribas y fariseos? La hipocresía. Ahí sí se le aplicaba. ¿De qué te sirve, escriba y fariseo? Que digas que eres fiel a Dios. Cuando les encantaba el dinero. ¿Podrá esa fe salvarte? Entonces yo te digo que si tu justicia no es mayor que la... O sea, tú te puedes engañar. Puedes ser un hipócrita. ¿Cómo? No, yo sí amo a Dios. No, sí, amén. Pero sales y tus obras no concuerdan con tu salvación, es igual que un escriba y fariseo. Tu justicia no es mayor que la de ellos. Si no es mayor, no vas a ir al cielo. Así lo dice. Entonces, la gracia no es licencia para pecar. Y hoy muchas congregaciones. ¿Por qué crees que hoy los jóvenes que se meten al grupo de alabanza quieren ser artistas? Y hoy muchos suben videos al internet viendo cómo ellos mismos cantan con pantalones de cuero y ropa ajustada. Pregunta, ¿eso es un ministro de alabanza? ¿David se vestiría así? ¿Asaf se vestiría así? ¿Los levitas? Pero que estamos bajo la gracia. O sea, ¿te das cuenta toda la falta de entendimiento que hay? Y tú piensas que esas gentes que toman la gracia como libertinaje, si se mueren, ¿se van a ir al cielo? No. Dijo Cristo en Lucas, entrad por la puerta estrecha. ¿Qué es una puerta estrecha? ¿Sabes qué? Es un lugar que cuesta mucho y que solamente entra uno. Puerta estrecha está hablando de la puerta que estaba en otro lado del muro para escapar de un sitio. Y era pequeñita, tenías que entrar así casi como patito, así en cuclillas, tenías que entrar y solamente entraba uno. No podías entrar con equipaje, no podías entrar, me llevo mi video, no podía entrar, solamente pasabas tú. A eso se refiere Jesús. La salvación es así. Tú vas conociendo más y dices, ay, cada vez se va haciendo más chico, ¿no? Así, ay, es que ya todo lo que yo pensaba, así, se va haciendo más chico. Pues nada más entro yo, ¿sí? Primera Timoteo 1:8. Primera Timoteo 1:8. Entonces, ¿para quién aplica el no matarás? Para los que están bajo la ley. ¿Sí? Ese es un problema de la iglesia de hoy. Estamos bajo la gracia. ¿A qué se refiere estar bajo la gracia? O sea, ¿tú piensas que en el Antiguo Testamento no había gracia? Sí había. O sea, la gente no se salvó por obrar. Lee Hebreos 11. Por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Abel, por la fe y nombra ahí muchas gentes. ¿Qué me dices? ¿Sabes a quién nombra allí? Que a mí me sorprende mucho. Sansón. ¿Y quién era Sansón? Bien libertino, ¿va? Y también decía, estamos bajo la gracia. Ese Sansón. Y hacía lo que quería. Y tuvo la consecuencia. Y comprende, ¿sabes cuándo?
al momento de morir. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe. Si Hebreos nombra por la fe esto, por la fe, ¿sabes por qué? ¿Por qué hubo fe en ellos? O sea, en el Antiguo Testamento la gracia existía. No existía tan clara como ahora nosotros la vemos, por cuanto Cristo no había venido. Pero de que existía la gracia. Siempre la salvación ha sido por gracia. Entonces dice ahí, 1 Timoteo 1. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, o sea, correctamente. O sea, si yo pongo la computadora aquí volteada, ¿lo estoy usando correctamente? No, ¿verdad? No vas a decir, no, pastor, voltéela porque así es como funciona. Bueno, toda cosa en la vida tiene una función. Y es buena. O sea, ¿los sentimientos son buenos? Sí, cuando los usas legítimamente. Cuando los usas para sacar provecho para ti, ahí hay otra cosa. Versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿A qué se refiere que no fue dada para el justo? Que la ley no condena, lo alaba. ¿Qué? Sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Por qué no dice ahí, y para cuanto se oponga a la ley? Dice, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Porque la ley y la doctrina no están peleadas. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Y por eso sigue diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Por qué? Porque obviamente que el cumplimiento de la ley, o sea, quiere decir que el cristiano está más arriba de la moral, no por él, por el amor de Dios. Entonces sí hace la justicia. ¿Por qué? Porque anda en el amor. Y el amor no hace nada mal a nadie. Pues ahí dice 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, otra evidencia de nuestra condición como hijos de Dios es el amor. ¿Qué es lo que más asombra al creyente? No es la sabiduría, es Dios. El amor de Dios te debe de sorprender. ¿Por qué? Porque somos malos. Pues porque muchas veces de verdad merecemos lo que nos pasa y aún peor, no lo merecemos. Pero aún en el amor de Dios, Dios tiene misericordia de nosotros y nos saca del pozo de la desesperación y te da bálsamo y te da fuerza donde no tienes ninguna. Ese es el amor de Dios, eso te debe sorprender. Pero los gnósticos hacían que la gente se sorprenda por la sabiduría, ¿no? Por eso dice Juan, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? O sea, lo que sorprende a un cristiano es el amor de Dios. ¿Y por qué asombra tanto al cristiano el amor de Dios? Porque no es de este mundo. Es decir, el amor de Dios no se puede encontrar en las cosas materiales o en la sabiduría de este mundo, en la filosofía o en los de este mundo. Es un amor fuera de este mundo. Pues dice Juan 1:9, dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En él estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. O sea, hizo carne. ¿Qué necesidad tenía Dios? ¿Qué necesidad tenía Cristo de hacerse hombre como tú y como yo? Y vivir en una debilidad de comer, de dormir, de beber, de ir a sus necesidades. ¿Qué necesidad había? Si Él es todopoderoso, de hacer una creación nueva. ¿Por qué? Por amor. Nosotros lo cantamos, ¿no? Tú me amaste como nadie más. Porque Él dejó todo. Dejó su gloria, las riquezas, la adoración celestial, todo. La deidad se encarnó. Y Dios entre nosotros. Por amor. ¿Por qué no descendió de la cruz cuando le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende y creeremos en ti? Y todavía el de la cruz le decía, pues si eres el Hijo de Dios, sálvate. Y el otro le dijo, no, ni aún temes tú a Dios. Estando en la misma condición, dice, nosotros a la verdad sufrimos por lo que hacemos, pero ningún mal hizo. ¿Por qué no descendió? ¿No tenía el poder? ¿No él dijo, tengo poder para traer legiones y así del martirio escapar? ¿Pero por qué no lo hizo? Por amor. Ese es el amor de Dios. Y podemos hablar toda una serie del amor de Dios. Y cada vez que entendemos el amor de Dios, te sorprendes. Que Dios amó a aquel que no lo amaba. Dios amó a sus enemigos. Dios amó a aquel que lo rechazó. Y aún nos ama, porque a veces le traicionamos o no. ¿Eres cristiano? No. ¿Tú asistes allí? No. Ay, ¿a poco tú eres de los que nunca hacen esto, nunca dicen esto? Bueno, no, es que me regañan en mi casa. Ahí no traicionas a tus padres, traicionas. ¿Te das cuenta hasta dónde llega el amor de Dios? Pero hay veces a cristianos sorprendiéndose por cosas materiales. Es porque no han comprendido la profundidad, ni la anchura, ni la altura de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados. Entonces, el amor de Dios va más allá de la moralidad, va más allá de la filosofía, es más elevada que el hombre. Y entonces esto ocasiona que el hombre cristiano, por encima de todo ello, haciendo justicia. Y esto trae una consecuencia. ¿Cuál? Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, los verdaderos extraterrestres, hermanos, no es E.T., que viene de otro cristiano. ¿Sabes por qué? Porque la gente no puede comprender por qué tú como cristiano puedes perdonar una traición. O sea, eso el mundo dice, no, eso tú le preguntas, ¿qué es lo que tú no perdonarías? No, pues yo no perdonaría esto. ¿Lo ven que alguien sí puede? Así como que lo ven así como que, ¿a ti qué te pasa? ¿O a ti qué te pasa? ¿Que no eres normal? ¿No piensas o qué pasa? Por eso el mundo no nos conoce. Aquí la palabra conocer viene de una palabra griega ginosco. Significa reconocer, significa comprender. Bueno, entonces no se refiere a conocer de que no sé tu nombre. Se refiere a que no saben qué es lo que te mueve. Eso es lo que significa. Por eso el mundo no te conoce. O sea, dicen, a ver, ¿por qué este hombre hace esto y esto? ¿Por qué? ¿Por qué ese hombre cuida mucho su familia? Pues los hombres no son así. ¿Por qué ese hombre
Ese hombre le abre la puerta del coche a su esposa. ¿Por qué? ¿Por qué es así caballeroso? Algo tiene. Y te ven raro, ¿no? ¿O por qué esa mujer respeta a su esposo? ¿Por qué? ¿Qué tendrá ella? Desconozco. Dice, no te conoce. Pero también habla de conocer, de por qué eres diferente. ¿Qué es lo que te hace diferente? Ahí vienen las razones. ¿Por qué razón ahora no eres peleonero? ¿Por qué? ¿Por qué razón no hablas como ellos? ¿Por qué razón lees más la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué razón te guardas del mal? ¿Por qué razón ahora te sujetas? ¿Por qué razón no haces todo lo que el mundo hace? Eso es lo que ellos no conocen. Y la razón de todo eso es que no comprendió a Jesús. El mundo no conoce a Jesús. ¿Cómo entonces va a comprender a los que se parecen a Jesús? No puede. Pues sigue diciendo, amados, versículo 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos a Él, porque le veremos tal como Él es. Mira, el mundo tiene muchas ideas de cómo seremos así en la vida eterna, ¿no? Mira, ¿tendremos alas? ¿Tocaremos arpas? ¿Tendremos zapatos o no? ¿Seremos más altos, más chaparritos? ¿Cómo será? Por eso dice Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sin embargo, la esperanza del creyente es que sabrá lo suficiente. Aquí la palabra semejantes, cuando dice, seremos semejantes, significa similar. Y no es el doctor Simi, similar. ¿Similar en qué? En apariencia o carácter. Entonces voy a poner aquí algo bien en claro. Juan no está diciendo que vamos a ser dioses, no está diciendo eso. Ni que lo vamos a saber todo. Cuando seamos transformados, vamos a saber lo suficiente. Pero nunca vamos a saber lo que Dios sabe. Semejantes. ¿A qué se refiere que semejantes? Bueno, que tendremos un cuerpo incorruptible, que ya no habrá más pecados, una santidad parecida a la de Dios, parecida porque no es igual, que no vamos a ser dioses. Semejante. Significa, también significa esta palabra semejantes en el griego, significa estar en el mismo lugar o tiempo. Es decir, vamos a estar ahora en el plano de la eternidad, en el tiempo kairos de Dios. Por eso dice la Biblia que los muertos nada saben, porque su tiempo en la muerte es distinto al nuestro. Ellos no saben si hoy es jueves, hoy es viernes, o si hoy cumplió años alguien, no lo saben, porque su tiempo de ellos es distinto al nuestro. Cuando seamos transformados, ya no estaremos en este tiempo, sino en el mismo lugar que Él. Me refiero a eternidad. Por eso cuando dicen, ay, ¿será que mi mamá me está en el cielo? ¿Cómo yo logré mi título? No. Entonces, Juan está diciendo que seremos parecidos. ¿En qué? Pues en que tendremos un cuerpo glorificado, que el amor abundará, el gozo, la adoración, será algo perfecto, tendremos un conocimiento suficiente, no como el de Dios, sino un conocimiento suficiente acerca de Dios y de la salvación. Pero hasta ahí. Aquí la palabra veremos, porque le ve tal como Él es. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién veremos? Decimos, a Dios. Bueno, sí, a Dios, pero en un punto más puntual, a Cristo.
En ese tiempo que ya se escribió esta carta, casi habían pasado 90 años. La mayoría de los que habían visto a Jesús resucitado ya habían muerto. Que de verdad lo vieron en persona. Juan lo vio en persona. Pero los demás discípulos, no. Entonces yo quiero ver a Jesús. Bienaventurado aquel que creyó sin ver. Pero llegará el día en que le veremos tal y como Él es. Aquí la palabra veremos viene de una palabra griega optanomai, y significa mirar fijamente. Es decir, con ojos bien abiertos como a algo asombroso. Porque tú sabes que Jesús está en el cielo con un cuerpo glorificado. ¿Y sabes qué? Juan nos lo muestra. Dice, y en medio de los seres vivientes y en medio de los ancianos vio un como inmolado. O sea, Jesús está en el cielo con el cuerpo, pero también con las marcas. Y ahí en ese momento, cuando lo veamos con las marcas, un conocimiento grande se nos va a venir del amor de Dios mostrado ahí. Que estamos en el punto de la eternidad y estamos en ese plano no por nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de estar en el cielo con Jesús? Adorarle. ¿Por qué? Por las marcas de su amor. Por eso, si aquí no te gusta la adoración a Cristo, pues ¿qué va a pasar en el cielo donde sí se va a hacer toda la eternidad? Pues te vas a aburrir. O sea, hermanos, lo que ahorita hacemos, o sea, guardidad, es la antesala de lo que seremos en la eternidad. Por eso tú crees que alguien que quiere ir a un cielo santo y no se guarda en santidad, ¿llegará? No. No va a llegar. O sea, ¿cómo vas a llegar a un lugar santo guardándote en santidad? No va a llegar. Es inverosímil, ¿no? Por eso sigue diciendo el versículo que sigue, ¿no? Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica. Entonces, Jesús está en el cielo con un cuerpo glorificado para que, como dice la Escritura, Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo se puede llamar nuestro hermano si no tu hijo? Es un misterio ahí. Entonces, todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Verle, estar con Él, ver a nuestro Salvador. Ahí está la meta. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien ve un incrédulo al final de su jornada? Un incentivo al final de su jornada. O sea, se dicen, vas a trabajar tanto y te voy a pagar tanto. Y que dicen, va a haber prima vacacional. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el trabajador? Se esfuerza. Se esfuerza. Aquel que saque su jornada en esta semana y un poco más, se le va a dar un aumento. Pues, ¿qué hace el trabajador? Se esfuerza. Entonces tú vas diciendo, no, me espera Cristo. Esa es mi esperanza, que ahora me guardo. O sea, vamos a ponerlo así. Obviamente, como adolescentes, jóvenes maduros, adultos, hay cosas en el mundo pues, que te atraen y que tú quisieras, ¿verdad? O sea, pues yo quisiera irme de reve,
Pues yo quisiera saber qué se siente esto, vivir esto, viajar. ¿Está bien? Ahora, si te estás guardando de cosas que el mundo dice que son la neta, que son la onda, ¿por qué te guardarías? Porque te espera algo mejor, ¿no? Eso estoy muy consciente. Si tú te estás guardando de no pecar contra Dios, de no hacer lo que el mundo hace, que dice que es la neta, es porque el cielo es mejor que lo que ahorita el mundo te ofrece. Piénsalo. Porque a mí me da mucha tristeza cuando el cristiano habla fascinado del mundo, como si el mundo fuese su heredad. No, hermanos, no somos del mundo, estamos de paso. Entonces, los ojos bien puestos en la meta, ¿qué ocurrirá? Tercera evidencia de alguien que es salvo: se santifica. Se santifica. ¿Qué es santificación? Guardarse del mal. Aquí la palabra purifica viene de una palabra griega, hagnizo, que significa hacer limpio. Significa consagrarse. Habla de guardarse del mal, habla de tener temor de Dios, habla de permanecer en Cristo, de vivir una vida para Cristo, habla de ser la luz, habla de ser sal, habla de ser como Él, habla de guardar sus mandamientos, de amar su palabra. De eso está hablando. Entonces, el secreto de la purificación no está en la fuerza de voluntad, está en permanecer en la esperanza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se purifica a sí mismo. Significa que cada día esperas tu redención. Eso significa. O sea, ¿cómo quieres que Dios te encuentre? ¿Cómo quieres? ¿Que te encuentres limpio o sucio? O sea, ¿te acuerdas del día de tu boda? ¿O el día que ibas a llegar y que ibas a ya irte con tu esposo o con tu novio? ¿Cómo deseabas que él te encontrara? Toda greñuda y así, con legañas y apenas te acabas de levantar y cosas así. Obviamente que deseabas que te esperaba lo más limpia posible. O sea, bien bañada, perfumada, peinada, bien vestida, ¿o no? Bueno, ¿cómo queremos que Cristo nos encuentre? Así. ¿Cómo se logra eso? Permaneciendo. Por eso, hermanos, yo sé que esta es una palabra difícil, pero la salvación no es un juego. No es algo que tú digas, es que yo creí un día, hice mi oración con Juan sin miedo, y no importa lo que yo haga, no importa cómo viva, yo me voy al cielo. ¿Sí? Vamos a ver un verso para terminar. Hebreos 6:1. Hebreos 6:1. Dice ahí: por tanto, 6:1 de Hebreos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Es decir, la vida cristiana es crecimiento. Y la revelación de Dios a nosotros es vas creciendo. Pero hay gente que nada más se queda en eso. ¿Cómo? Yo creí un día, hice una oración de fe, y bueno, sí, no asisto a la iglesia, casi no leo la Biblia, nunca me he discipulado,
pero yo soy cristiano. O sea, tienes el arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. O sea, sí, ok, tienes fe en Dios, bien haces. También los demonios creen. Dice, la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y fíjate lo que sigue diciendo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. A ver, vámonos con cuidado. ¿Cómo es eso? El contexto de Hebreos es el pueblo de Israel. Capítulo 13, capítulo 4. Mirad, hermanos, como dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en aquel momento en que me tentaron. A ver, ¿eso es el pueblo de Israel? O sea, pregunta, ¿no? ¿Cuántos salieron de Egipto? Como 2 millones. ¿Esa es la salvación? Sí, o sea, salir de Egipto, o sea, salvación, o la palabra iglesia significa salir fuera. ¿De dónde? Del mundo. Egipto es el mundo, lo sacó. Pero había un problema. Incredulidad. No creían en Dios, a pesar de que habían visto todo. Gustaron del don celestial. Pasaron el mar. Desde ese momento les llamaron hebreos, porque hebreo significa el que pasa. Pasaron el mar, desde ese momento se les adaptó. Desierto, y Dios les dio ¿qué? Maná, que significa, ¿qué es esto? Pregunta, ¿el maná costaba cuánto? Don celestial. Don, la palabra don significa gracia. Gustaron del don celestial. ¿Y fueron o no? Ahí estaba la columna de fuego, acompañándolos en la noche, iluminados. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué salió de la roca? ¿Y qué dijo Cristo? De su interior correrán ríos de agua viva. Esto hablaba del Espíritu que les habría de dar. Gustaron del don celestial y partícipes del Espíritu Santo. Así mismo gustaron de la buena palabra de Dios, porque les dio la ley. Y de los poderes del siglo venidero. O sea, todo el desierto así pasó. Y así hay muchos en la iglesia que han visto milagros y han visto cómo Dios levanta enfermos, cómo Dios levanta muertos y cómo Dios sanó a fulano y a sutano y a perengano. O sea, mira hermano, orar por un enfermo, sí, vamos a orar por él, pero hay de ti que si tú ves que si Dios lo levanta y aún así tú dices, Dios no existe. Dice 6. Y recayeron. ¿Qué es recaer? Cuando dices, ay, estoy saliendo de la gripa, abrígate bien, no vayas a recaer. Y dicen, la recaída es más agresiva que la enfermedad. ¿Qué significa ir recaer? Dice, todo el tiempo, dice, este corazón es pueblo que vaga en sus pensamientos y no han conocido mis caminos. Por tanto juré yo en mi ira, no entrarían en mi reposo. Y luego dice 3, mirad hermanos, que no vaya a ser que por el engaño del pecado se endurezca vuestro corazón para apartarse del Dios vivo. Aquel que no se purifica y que no vive en santidad corre el riesgo de abandonar. Israel, fueron iluminados, gustaron del don celestial, partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra, los poderes del siglo venidero. Casi llegaban a Canaán y ¿qué dijeron? Nos regresamos, recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentir. ¿Qué más Dios podía hacer por ellos? Por eso cayeron en el desierto. Se murieron. ¿Sabes qué es lo más grave para esas gentes?
habiendo gustado de todo eso, y están a llegar a la promesa y dicen, no es cierto, yo voy a vivir mi vida a mi manera, y recaen, vuelven a lo mismo. ¿Sabes qué? A lo mejor un punto aquí importante es que ya no hay más, o sea, ya no van a volver a arrepentirse, ya no hay más que hacer por ellos. Dice ahí, crucificó por sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, como, mira, ese fulano dice que era maestro de casa de oración, y mira, ahora anda haciendo esto, ¿cómo es posible? Y él enseñaba que la purificación y la santificación y la santidad y creer en Cristo, pues eso no funciona, expone a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su vez. ¿Qué va a pasar con el pámpano que no da fruto? Eso amarra ahí. Pero sigue diciendo, pero en cuanto a nosotros, amados, es cristianos, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Qué decían? Estamos hartos de este maná, nos acordamos de las ollas de carne, los puerros, los ajos, las cebollas. ¿De dónde? De Egipto. Ahí ves al cristiano, ay sí, yo soy cristiano, pero yo quisiera ser como Ricky Martin. Ahí están tus puerros, tus ajos, tus cebollas. Está bien. Pero si sigues teniendo ese pensamiento de no tener mejores cosas, un día vas a recaer. Sigue pensando que el mundo tiene algo que darte bueno, que el mundo es mejor que Cristo. Sigue pensando esto. Habrá un momento en que te lo vas a creer tanto que no habrá regreso. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y aún más, y sirviéndoles. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. ¿Cuál esperanza? Le veremos. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Qué está diciendo ahí el autor de Hebreos? La salvación es segura de parte de Dios. Dios no miente. Dios está seguro. Pero Abraham tuvo que creer y permanecer. Versículo 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué es paciencia? Soporte. Carácter. Eso es lo que quiero. ¿Estás aguantando ahorita? Sí, yo sé que muchas cosas del mundo te atraen, pero ¿estás persuadido de que te guardas hoy porque te vienen cosas mejores? Es así, vas por buen camino, pero te dejas llevar, te dejas deslizar. Ten cuidado, no vaya a ser que recaigas, entonces ya no haya más remedio. Entonces, por lo cual, termino, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo impetuoso y impetuoso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿será cierto que Dios esto? A ver, ¿qué tal si me guardo y al final no sucede? No, ¿es posible que Dios mienta? Es imposible. Dios no nos puede engañar. Esa es la seguridad de la salvación. Dios no nos puede engañar. Si tú te estás guardando, Dios no lo olvida. Dios no olvida tu trabajo, tu tristeza, tus lágrimas, purificación, que te guardas del mal, que dices que a lo que le dijiste no cuando pudiste haber dicho que sí. Dios no lo olvida. Es imposible que Dios mienta.
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál esperanza? La vida eterna. Y esta es la promesa que tenemos de la vida eterna. Entonces, ¿cómo se ve que estás esperando la vida eterna? Te guardas. Entonces, cuando empiezas dices, no, la salvación no es un juego, tienes temor de Dios. Y dices, Señor, yo te espero y sé que puedo hacer esto, pero no lo haré porque quiero encontrarme contigo. Tienes la salvación, tienes una esperanza firme. Pero aquel que dice, mi Señor tarda, y empezar a comer y a beber y a golpear a sus consiervos, vendrá su Señor en la hora que éste no sabe y le pondrá con los infieles. Y allí será el lloro. El lloro y el rugido, ¿a qué se refiere? Al infierno. Sí. Así que, hermanos, son las evidencias. Vamos a ver otras evidencias. La otra evidencia que sigue es de aquel que es nacido de Dios, que el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. ¿Y el diablo para dónde va? Si tú lo quieres seguir, pues adelante, es tu decisión, ¿no? Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar, hermano.